Interesante. Bueno, pues vamos a darle paso a la segunda parte, para lo cual tenemos al señor Emilio. Señor. El señor Emilio. Si lo sé, me ha feito más veces. Que es un compañero que viene de TLP y que es muy difícil decir en dónde está metido porque está enredado con todo teórico y con todas las religiones también. Ese es por el religioso. A mí me toca ahí. Emilio, para ti. Bueno, necesitamos que la gente de la mesa, no mesa, ya no va a ser mesa, del foro circular, que esté por aquí, Kotoki la tengo a mano, Juan Manuel, aquí a mi vera, por favor, para no estar perdido, Isabel, la tenemos, Pepe y Ana, muy bien, vale. Sucintamente lo tiene en su programa, no hace falta que diga nada nuevo, pero bueno, por una cuestión de situarnos los que no venimos del movimiento de trabajo en red, igual nos conocemos unos y otros no. Y habemos gente aquí de varias islas, con lo cual los chicharreros, ¿no? Estamos un poco perdidos, tampoco nos hacemos mucho. Entonces, me gustaría presentarles a Kotoki Velasco, que es miembro del Colegio Social de Promoción de Trabajo Social y Asistencia Social de Las Palmas y que viene por Redescan. Está, vale, no pasa nada. Hay imágenes y eso para... No le importa, nos saltamos el orden. Vale. Juan Manuel Brito, licenciado en Historia Contemporánea, investigador sobre movimientos sociales y políticos y miembro de Acción en Red Canaria, y creo que te va a tocar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me apuntan que teníamos 15 minutos, pero me da que ya no. Tendremos 10. Como unos 10 minutitos y dejar otros 10 al final. Vale, 10 para cada entidad persona y luego al tajo. ¿Quieres usar el bicho este? Sí, que viene que va. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a intentar ser breve y así tenemos tiempo para... Aunque tengo tendencia a enrollar, así que tú me das un toque ahora cuando veamos. Bueno, Acción en Red. A mí me han dicho que la mesa se trata de contar un poquito qué es, ¿no? Qué proyectos tiene, qué objetivos, etcétera, ¿no? Bueno, Acción en Red Canarias como tal surge en el año 2007 con esta denominación, pero en realidad sería engañoso decir que la organización tiene 5 años, ¿no? Porque es una experiencia que tiene sus orígenes en la transición democrática, ¿no? En lo que son una de las corrientes políticas que aparece en la lucha antifranquista y que, bueno, que va evolucionando a lo largo de los años 80, se va configurando dentro de las diferentes organizaciones que se van generando dentro de la izquierda canaria, digamos. Y durante esos años, pues digamos que es una organización que va cambiando en un montón de aspectos que no puedo entrar, pero que sobre todo dedica muchos esfuerzos a participar activamente en los movimientos sociales que se van generando en los años 80, de tal forma que forma parte del movimiento feminista, del antimilitarista de los años 80, del estudiantil, incluso del sindical, podríamos decir, en sus orígenes, ¿no? Y del movimiento ecologista, indudablemente, ¿no? A partir de principios de los 90 aparece... Se produce un proceso de cambio y dejamos de ser una organización política al uso de izquierda y nos planteamos una crítica a la política justamente en nuestra forma de entender cómo hacer política y nos volcamos en una acción, digamos, más en el campo de los movimientos sociales y de articular procesos de construcción y de fortalecimiento de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, digamos que los objetivos desde ese momento, y no han variado, han ido variando, pero en gran medida los objetivos que nos planteamos desde ese momento es, bueno, pues aportar desde el trabajo en la sociedad civil, desde la importancia de fortalecer la sociedad civil en construir una sociedad más democrática. Esa podría ser la idea de fondo de todo nuestro trabajo y empezar a trabajar realmente en la construcción de procesos en la que lo más importante no es solo dar respuesta a una serie de necesidades dentro de los proyectos que realizamos, sino sobre todo, tan importante como eso, es intentar favorecer la participación, la construcción de ciudadanía activa y crítica en esos procesos, ¿no? Es decir, que nosotros, digamos que nuestro objetivo como organización podría ser algo así como ese, ¿no? Construir ciudadanía crítica y activa en un intento de favorecer procesos que vayan a una mayor democratización de la sociedad, ¿no? Todo eso intentando dar respuesta también a necesidades o partiendo de problemas concretos sobre los que trabajamos, ¿no? A partir de ahí, digamos que, bueno, esto tiene consecuencias sobre la forma en la que nos organizamos, la forma en la que actuamos, ¿no? Y
Y bueno, empezamos a plantearnos un tipo de participación, sobre todo en los últimos 10 años, o los últimos 10, 8 años aproximadamente, en el que vemos la necesidad de empezar a trabajar, no como veníamos trabajando más en el campo de los movimientos sociales, de organizaciones que reflexionan, que tienen una actitud, digamos, muy en el campo de las ideas, de expresar opinión pública, etcétera, sino de meternos directamente a trabajar con las personas que están, digamos, pues, padeciendo una serie de necesidades concretas, ¿no? Como digo, esto influye en la forma de organizarnos, porque en un primer momento nos planteamos que, digamos, no queremos mantener esa dicotomía que observábamos en la mayoría de las organizaciones no gubernamentales entre técnicos y voluntarios, ¿no? Es decir, y usuarios como tercera pata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros nos planteamos un tipo de organización en la que no existen los técnicos que elaboran los proyectos, sino que son grupos de personas, más o menos cualificadas, bueno, yo creo que bastante cualificadas casi todas, por su conocimiento de la realidad, por su formación, por su experiencia, ¿no? Que digamos que de alguna forma van pues articulando una serie de propuestas y elaborando esos proyectos y esos objetivos, ¿no? Son los propios activistas, son los grupos los que digamos de alguna forma pues organizan ese tipo de proyectos, ¿no? Para nosotros, ya digo, tan importante es dar respuesta a las necesidades concretas, a un problema concreto, como generar espacios de participación alrededor de esas experiencias, como, por otro lado, generar lo que se llama incidencia política o propuestas políticas, porque pensamos que el origen de esos problemas no son problemas técnicos, por lo tanto no pensamos que hagan falta tanto los técnicos, y esta es nuestra filosofía, no quiere decir que otras organizaciones que tengan técnicos, porque yo creo que responden a problemas mucho más complejos y seguramente técnicamente mucho más difíciles de acometer desde esta perspectiva. Digamos que también tenemos que incorporar, pues, digamos, propuestas políticas, porque en el origen de esos problemas está, digamos, pues, cuestiones de decisión, qué pasa con las políticas públicas y cómo se organizan las políticas públicas. Bueno, para intentar esto que es todo, digamos, en abstracto, voy a intentar ejemplificarlo con dos tipos de proyectos que estamos desarrollando en este momento y que creo que lo ejemplifican bien, y alguna experiencia que vienen también a ejemplificarlo bien. Bueno, todos los proyectos en los que estamos trabajando, uno es el programa Por los Buenos Tratos, que no sé si lo conocerán, me imagino que algunos lo conocerán, que es un proyecto de prevención de violencia, bueno, aquí está Marta que lo puede explicar mucho mejor que yo, que es una de las activistas del grupo, ¿no? Es un programa de prevención, si me equivoco me dices, es un programa de prevención de violencia de género dirigido a parejas jóvenes, ¿no? Bueno, si decimos solo eso del programa Por los Buenos Tratos, sería falso, ¿no? Porque no solo es un programa de prevención que, digamos, desarrolla talleres, va a los centros y, digamos, trabaja con los jóvenes, sino que además, por ejemplo, es un programa que además, bueno, que ha llegado a 25.000 jóvenes de toda Canarias, o más de 25.000, porque creo que este año hemos llegado a un número mayor, sino que además, pues, ha hecho acciones de formación con los ayuntamientos, ha hecho, bueno, propuestas metodológicas, ¿no? Un montón de cuestiones. Es decir, que no es solo una intervención socioeducativa. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es que el planteamiento, lo que desde un primer momento plantea, es no solo ir a la intervención preventiva, sino intentar, a través de esa intervención, generar espacios de participación en la que los propios jóvenes luego desarrollan acciones de sensibilización desde el programa para intentar implicar en su espacio, básicamente la escuela en este caso, pues acciones de sensibilización en la que ellos se convierten como actores fundamentales. Esta ha sido la filosofía fundamental que se va intentando aplicar en la medida de nuestras posibilidades en el proyecto, ¿no? Digamos que esto es una cosa que para nosotros es importante, es decir, para nosotros es tan importante dar el taller, porque probablemente transmites ideas, valores, etcétera, como intentar provocar que a partir de ahí los que reciben el taller puedan generar espacios de participación y de sensibilización en relación al problema con el que estamos trabajando. Bueno, a partir de ahí se generan espacios de participación también en la organización, con grupos, vamos a llamarlo de voluntarios, aunque no estemos de acuerdo en el término. Bueno, a mí me parece que el término me da lo mismo, bueno, de activistas, porque al final nuestro objetivo no es que esos activistas o esos voluntarios se conviertan en buenos talleristas, ¿no? En buenos talleristas, sino sobre todo que se conviertan en activistas, ¿no? En ciudadanos críticos y activos que sean capaces de reflexionar más allá del problema concreto, que sean estupendos dando talleres o estupendos organizando actividades concretas, pues con una perspectiva en la que, en este caso, por ejemplo, la igualdad, ¿no? Es un valor fundamental, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo de este tipo de cuestiones, ¿no?
bueno, creo que hemos conseguido generar un espacio de participación muy amplio alrededor de esto, con muchas actividades, que han dado lugar, bueno, básicamente a que mucha gente joven, que además es una de las cosas que se suele achacar, ¿no? La falta de participación de gente joven, o que la gente joven no quiere participar, haya participado en el programa y actualmente participe en los espacios de participación que estamos desarrollando en este programa, ¿no? Bueno, es un ejemplo de este tipo de cuestiones. Pero además decíamos, bueno, además queríamos hacer propuestas políticas, ¿no? Bueno, de estos espacios de participación hemos generado procesos de reflexión. Por ejemplo, cuando salió la Ley Canaria de Igualdad, elevamos 25 propuestas al Instituto Canario de Igualdad, en la que presentamos 25 propuestas, luego quedaron ahí, eso no fue mucho más allá, pero fue todo un proceso participativo de discusión, ¿no?, sobre esas propuestas, y sobre todo, lo más importante que hemos presentado, que tampoco he tenido dentro de la administración, pero fue también después de una reflexión colectiva, fue una propuesta que le hicimos al gobierno, además en el inicio de la crisis justamente, de plantear una red de acompañamiento ciudadano a víctimas de violencia de género, todo eso dentro de un estudio que habíamos realizado. Era una propuesta estatal que nosotros habíamos también participado en esa, que también se la presentamos públicamente. Es decir, son dos ejemplos también de intentar plantear propuestas alternativas de afrontar esos problemas desde espacios participativos, ¿no? Ya digo, las dos propuestas, todavía estamos esperando la contestación de los representantes públicos a los que nosotros presentamos, pero bueno, digamos que hay un interés y seguimos presionando en esa idea que pensamos que sigue siendo positiva, ¿no? La otra propuesta, por ejemplo, que estamos desarrollando en este momento es una red de acompañamiento a personas inmigrantes excluidas de la atención sanitaria, ¿no? Ahí, bueno, no les voy a contar el problema, pero bueno, en Canarias actualmente hay en torno a 50 y pico mil personas excluidas de la atención sanitaria debido a la decisión del gobierno de aplicar la contrarreforma sanitaria y la decisión del gobierno de Canarias de aplicarla en Canarias, ¿no? Bueno, ahí lo que pusimos en marcha fue un espacio de participación de personas que, digamos, realizasen labores de acompañamiento a personas excluidas, poniéndonos en contacto básicamente con la red de médicos Yo Sí Atiendo, que es una red que digamos que ha objetado a esa ley, ¿no?, y con otras organizaciones, ¿vale?, con otras organizaciones que también estaban trabajando. Bueno, en este espacio de participación hay unas 15 personas, o 15 a 20 personas, eso ya saben que fluctúa a veces, ¿no?, que participan haciendo esos acompañamientos, con una formación, con una serie de cuestiones, y a partir de ahí pues hemos también, bueno, ahora estamos en un proceso de mayor maduración en la que estamos empezando a plantear pues problemas en relación a las políticas de integración, políticas control de fronteras, el problema de la inmigración, de la interculturalidad, etc., ¿no? Es decir, a partir de ahí estamos empezando a trabajar con este tipo de cuestiones. Al mismo tiempo pusimos en marcha, bueno, un espacio de coordinación con otras ONGs, aquí está Fabiola también por aquí, de Médicos del Mundo, con Yo Sí Atiendo, con Amnistía Internacional, con una serie de organizaciones que estaban trabajando, Cáritas, con SEA también, y con la coordinadora también de sanidad, en la que está Pepe también, ¿no? Es decir, lo que intentábamos un poco, bueno, ahora ya no existe eso, ¿no?, ahora es otra cosa, pero bueno, con la gente que estaba en sanidad, en el ámbito sanitario, ¿no? Y la idea desde ahí, pues, es no solo compartir información y poner sobre la mesa los problemas a los que nos enfrentamos, sino también intentar, pues, funcionar conjuntamente a la hora de poder presionar, ¿no?, a la administración pública en el desarrollo de sus políticas, ¿no? O sea que también ahí, digamos que incorporábamos esa dimensión política, sobre todo, bueno, insistiéndole al gobierno de Canarias para que abandonase. Tampoco hemos triunfado en esta cosa, no nos hace mucho caso la consejera y el gobierno, pero presionando para que efectivamente pueda, pues, abandone la política que está haciendo, que excluye a gente, ¿no? Porque tiene muy fácil solución el problema, es que renuncie, como ha renunciado Andalucía, a ejecutar la propuesta del Partido Popular, que lo puede hacer, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora voy a ponerle un ejemplo de cosas que, si me da tiempo, no sé si me da tiempo. Un minuto. Vale, un minuto. Una experiencia muy rápida que desechamos, ¿no?, que viene, creo que expresa muy bien la filosofía que pretendemos desarrollar, ¿no? Hace unos años pusimos en funcionamiento una oficina de información, nos ocurrió montar una oficina de información y denuncia para personas extranjeras, ¿no? Menuda idea, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, hay un problema, yo creo que eso, sobre todo pensando también que nos iba a ayudar a meternos a imbuirnos en el problema, y tanto que nos metimos, ¿no? Nos metimos en el problema, y entonces decidimos montar esa oficina. Teníamos que combinar, por un lado, ¿no?, dar una respuesta a esas necesidades en el ámbito de la extranjería, provocar un espacio de participación y hacer presión política, esa era nuestra filosofía. Bueno, al cabo de un año nos dimos cuenta que teníamos un servicio técnico maravilloso desde mi punto de vista,
que estábamos totalmente conectados, que habíamos hecho, bueno, cosas increíbles en el plano de la extranjería, pero que no habíamos logrado generar ningún espacio de participación, que no habíamos, bueno, en el plano político seguramente habíamos hecho cosas porque, bueno, habíamos planteado una serie de reivindicaciones, nos habíamos opuesto a cuestiones, etcétera, pero digamos que tampoco había sido un éxito. Pero sobre todo no habíamos generado ningún espacio de participación. Habíamos establecido una relación contraria a lo que nosotros pensábamos. Un técnico, un abogado, que estaba hasta arriba y en un momento determinado decía que necesitamos otro abogado, y digo, claro, como sigamos así necesitamos 20, porque el problema es inmenso, ¿no? Y trabajadores sociales y no sé qué, y los usuarios eran usuarios, indudablemente. Habíamos establecido una relación de ese tipo. Por lo tanto, era un servicio subvencionado perfectamente, bueno, económicamente lo mejor que hemos tenido nunca, no teníamos ningún problema, etcétera. Decidimos cerrarlo. Iniciamos un proceso de reflexión colectiva en el que efectivamente no se amoldaba a lo que nosotros pretendíamos ser como organización y pusimos en proceso de cerrar el servicio. Estuvimos casi un año cerrando el servicio porque no podíamos dejar a nadie, digamos, colgado, ¿no? Porque teníamos la responsabilidad también, pero tuvimos que cerrar el servicio y empezar a pensar en otras iniciativas que pudiesen favorecer esto, ¿no? Bueno, barajamos muchas posibilidades. El servicio en sí mismo tenía una utilidad, evidentemente, daba respuesta a una necesidad, ¿no? Decíamos, bueno, y si montamos algo aparte y que eso se sostenga, pues eso se va a sostener solo. Bueno, no preveíamos que iba a venir la crisis, si no lo hubiesen cerrado también, pero quiero decir que eso estaba ahí, ¿no? Y decidimos que no valía la pena y que habíamos que poner los esfuerzos en otro sentido, ¿no? Y fue un ejemplo de, digamos, de lo contrario, ¿no? De lo que viene a expresar la filosofía de una organización que, bueno, intenta, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, pero he intentado muy rápidamente explicar lo que es. Bueno, tenemos 10 minutos luego para preguntar. Compañero. Pepe Villalba, miembro del sindicato COBA, y viene aquí representando a la Coordinadora por la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública. La coordinadora surgió, yo creo que en el 2006, 2007, es decir, surgió antes de lo que se ha venido a llamar la crisis. Y surge de luchas sociales concretas, surge de movimientos. El primer, digamos, cuando empieza a gestionar, a gestarse, es en la reivindicación de los centros de salud, el deterioro que estaban pasando los centros de salud de atención primaria. El primer núcleo fue el de Villarbajo, y a partir de ahí siguió desarrollándose. Su trabajo ha sido como un guardián y ha venido muy condicionado por la situación social y ese papel de coordinadora de procesos en lucha en torno a la sanidad. Ese ha sido su gran defecto y yo creo que también ha sido su propia virtud, pero ha sido su gran defecto, el solo limitarse a ser el portavoz de los sectores que estaban en esos momentos en lucha en cada ámbito sanitario, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito vecinal, porque se ha dedicado fundamentalmente al ámbito vecinal. Nuestro papel ha sido fundamentalmente promocionar charlas, promocionar discursos y promocionar fundamentalmente entre el movimiento vecinal la necesidad de que exista una conciencia de defensa de lo público como conciencia de patrimonio de todos. Nos encontramos con la dificultad, y por eso nos centramos en el movimiento vecinal, nos encontramos con la dificultad en que se encuentra el movimiento vecinal. Tú lo describiste muy bien, cuál es la situación del movimiento vecinal actualmente, de las organizaciones vecinales, de las asociaciones de vecinos. El ejemplo que ponía de la isleta es reproducible a la mayoría de las asociaciones de vecinos. La mayoría de las charlas que hemos participado y hemos hecho en el tablero de Maspalomas, en Arucas, en Telde, en los barrios de Las Palmas, en multitud de asociaciones de vecinos, nos encontramos fundamentalmente con una participación exclusivamente de las juntas directivas y muy poca participación real de la ciudadanía. Lo que sí nos ha servido eso es para canalizar e intentar que un proyecto que tenemos todavía en cartera, aclaro que nos hemos integrado en este último año en la red Redescam por ese sentido de necesitar espacios que nos den mayor ámbito de actuación, donde el tema sanitario no sea exclusivo, sino esté dentro de todo un ámbito concreto. Seguimos manteniéndonos como coordinadores, mantenemos la presencia con Tenerife en una organización a nivel canario, que es el Foro Social Canario por la Defensa de la Salud Pública. A ese nivel sí existe una participación en el tema sanitario a nivel
del archipiélago, pero nos queríamos dedicar aquí a potenciar la utilización de los órganos de participación que nos da la legislación actual del Servicio Canario de Salud, y en ese sentido estábamos trabajando, y es el proyecto que queremos implementar dentro de RedScan, una formación de cuadros vecinales que sean capaces de participar en eso, participar y exigir que se monte los órganos de participación del Servicio Canario de Salud. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Seguimos estando presentes en todas las luchas que se siguen dando desde el punto de vista vecinal, desde el punto de vista del paciente, no como asociaciones de pacientes, sino como asociaciones de vecinos que quieren participar en la gestión de su problema de salud. Y en ese sentido seguimos manteniéndolo, pero queremos desarrollarnos hacia ese ámbito más amplio que nos ofrece RedScan, y sobre todo la formación, que significa también no solo la formación de cuadros para participar en los órganos de participación del Servicio Canario de Salud, sino a darle nueva vida a lo que es el movimiento vecinal. Digo porque tiene la imagen que da Para la vista también está bien, ¿verdad? El apartito, bueno, Condovi viene por RedScan y miembro del Colegio Oficial de Diplomado en Trabajo Social y asistente social de la FARC. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por considerar que es una buena práctica, ¿no? Que ya es algo, ¿no? Y esperemos que nos convirtamos en una práctica buena, ¿no? Que es diferente, ¿verdad? En nuestra red, también como todo el mundo, tenemos... Jesús, ya estamos en la final. Había que ir pronto. Queríamos contar de dónde venimos, quiénes vamos siendo, nuestros para qué, las líneas de actuación y las propuestas para 2014. De una manera muy rapidita. ¿Quieres que te pase la diapositiva? Vale, sí, te... Sí, así tú vas... Sí, aquí tengo que... Por lo visto, porque se grabe, ¿no? Vale. Ella también, la cabeza, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa que la megafonía va llenando la cabeza de mucho ruido. Bueno, aquí lo ven más o menos. Pues esta es la propuesta del menú, lo vamos pasando rapidito para que podamos compartir. Si nos deja la callada. ¿De dónde venimos? Como decía Pepe, venimos de confluencias de distintas luchas. Ninguna propuesta, digamos, organizativa de lucha viene por la nada, ¿no? Venimos de un foro anterior por los derechos sociales, por la Organización contra la Ley de Servicios Sociales, un proceso que hicimos ante el anteproyecto de ley que quería poner la Consejería de Bienestar Social, por la movilización contra los recortes de derechos, por denuncias muy específicas de colectivos muy determinados, ¿no? Y consideramos que en el 2010 tuvimos varios encuentros en los que gente que estábamos preocupadas por la situación de empobrecimiento, de desigualdad, de vertebración y desmantelamiento de lo público en lo social, queríamos confluir en algún espacio que por una parte pues tuviéramos, la siguiente por favor, en la que tuviéramos distintos objetivos. Como espacio de red, aunque duele reconocer lo que planteaba Marco, después de estos 3 años de trabajo, es ahora cuando hemos visto que tenemos que fortalecer los espacios de confluencia y los espacios en el territorio, con los puntos de información de derechos, que ya después lo veremos, ¿no? Pero bueno, en el proceso, en esta red, participamos distinta gente de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, vecinales, en la anterior, para que no se me quede ninguna, del movimiento feminista, está ATAC, está EAPN también, los colegios de trabajo social de las 2 provincias, los puntos de información de derechos que ya existen en ambas islas, la Asociación Canaria, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, la Asociación Canaria de Economía Alternativa. Como ven, el Foro de Vida Independiente, como ven, muy variado, una flora y fauna diferente, diversa y bastante rica, ¿no? Que lo que hacemos es vernos una vez al mes en cada uno de los nudos,
los nudos hay uno en Gran Canaria, otro en Lanzarote, otro en Fuerteventura, otro en Tenerife, y también dentro de Gran Canaria hay el punto de información de derechos como un nudo propio, y después también está la Asamblea del Sureste, que hemos visto muy importante que acerquemos cada uno de los mensajes cuanto más cerquita de las personas, de donde vivimos las personas, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Se comprende mucho mejor la lucha. Nuestro para qué se puede resumir en la lucha por la justicia social, desde la incidencia política, como decía Juanma, desde un planteamiento, por supuesto, de visibilizar lo que se oculta, desde una exigencia del reparto de la riqueza, de la denuncia del desmantelamiento de todo lo público, especialmente servicios sociales y sanidad, y intentando, por supuesto, que en lo que nos hemos muchas veces dedicado es meter en agenda pública la cuestión del empobrecimiento, de la desigualdad, de la explotación. Elemento que vemos que se invisibiliza incluso en las organizaciones alternativas, incluso en las organizaciones sindicales, etc. Entonces, bueno, como ven, tenemos muchos para qué que son muy entretenidos y también muy abiertos para que también quepamos toda la mayor gente posible, ¿no? Ana Gloria, lo estás haciendo muy bien. Nuestra propuesta ideológica es porque consideramos que es todo esto que nos está sucediendo a la ciudadanía también parte de una manera de participar que hemos llevado hasta ahora, que ha sido fomentadora de lo individual, de lo competitivo, de lo gremial, de lo sectorial, y ahora planteamos que nuestra propuesta ideológica es una participación politizada, repolitizando la acción social, que habíamos perdido esa dimensión colectiva, el fomento de lo público, no como lo estatal, sino lo público como el bien común, como lo de todos y todas, desde la promoción de la autogestión y el apoyo mutuo, y las personas como sujetos y sujetas de cambio y desarrollo de habilidades para la transformación. Estos procesos en los que queremos participar son procesos, como bien decía Iván, de empoderamiento personal y colectivo, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues nuestro sueño es poner al centro la persona, la sostenibilidad de la vida, y eso presupone y propone un modelo de desarrollo diferente al capitalista y una democracia diferente a la representativa, una democracia más directa y una visión, por supuesto, postcapitalista, ¿verdad? O anticapitalista. Bueno, ya hemos hablado de repolitizar la acción del trabajo social que hacemos, ¿no? Considerar el trabajo social como todo lo que hacemos las personas que estamos vinculadas y comprometidas con que se desarrolle lo humano, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, para eso nos hemos planteado, como decía, no solo el empoderamiento, el trabajo, la necesidad de favorecer procesos de trabajo grupal y comunitario, ¿no? Hemos abandonado también mucho en la acción social y en los servicios sociales claramente la acción no solo individual con cada una de las personas, sino los trabajos de grupo, ¿no? Colectivizando y socializando el dolor, y eso es una de las cosas más importantes, la movilización, la alianza, la presencia pública, la denuncia, bueno. Y para eso nos organizamos con estas líneas, ¿no? En estos 3 años hemos ido sistematizando nuestra manera de funcionar, planteando que estamos teniendo elementos de organización. Para nosotros es muy importante el análisis permanente de la realidad para mejor transformarla, no para quedarnos solo en conocerla mejor, en comunicación y en movilización y en alianza. Y entonces, muy brevemente, explicar cada una de las cosas. Bueno, las reuniones, todo esto son pequeños grupos en distintos lugares que confluimos de vez en cuando para ir viendo lo común, ¿no? Pero son pequeños grupos, bueno, hemos hecho manifiestos a los que ahí sí que se adhiere más gente, ¿no? Porque también estamos más acostumbradas al me gusta que a realmente vincularnos y comprometernos con las cosas, ¿no? Pero en los manifiestos pues sí que hemos alcanzado el apoyo de muchas personas y distintas organizaciones. Le hemos dado muchísima importancia a popularizar los mensajes, a llegar a compartir todo lo que queremos expresar
colectivamente, ¿no? Y para eso pues hemos hecho un ejercicio muy, muy importante de charlas, tertulias, de participar en radios comunitarias como Radio Guiniguada, después también en radios más comerciales como la cadena SER, una tertulia, que bueno, que ya hoy ha sido el último programa porque estaba siendo muy positivo. Los blogs, los Facebook, los Twitter, los correos electrónicos, todos estos elementos que nos ayudan también a acercarnos a muchísima otra gente que tiene otras maneras también de participar, ¿no? Y que pues, no es la manera de participar a lo mejor octavillas, ¿no? Esa que tienen es la última a la que les ha pasado Cecilia con el material, que es nuestra aportación, una visión crítica de los presupuestos que hoy ya se han aprobado y que son unos presupuestos en el gobierno de Canarias completamente antisociales, injustos, que no redistribuyen la riqueza y que nos van a hacer más desiguales y más pobres, ¿no? Más empobrecidas. Ruedas de prensa, atención permanente en los medios, bueno, toda esa vaina. Hicimos un proceso concreto en el barrio de Las Reollas con personas que estaban siendo afectadas con que no les llegaba la prestación canaria de inserción, ¿no? Esa ayuda completamente insuficiente y ridícula. Y fue un proceso muy interesante de empoderamiento y colectivización de estas personas, que bueno, había un vídeo, pero lo pasamos muy, muy interesante, ¿no? Bueno, distintas cosas ahí. Después la movilización, yo creo que es lo siguiente que viene. Nos seguimos en la comunicación, es que somos un poquito... bueno, el equipo de estudio. Sí decir que para nosotros es muy importante mantener una confluencia en redes, para que el análisis sea lo más rico y lo más complejo y lo más poliédrico, así finamente, ¿no? O polivalente o plural, ¿no? Y para eso sí que intentamos todos los cursos, además de hacer un estudio de los presupuestos, que nos parece que es donde realmente la política, digamos la política o la gestión de lo público adquiere su verdadero rostro. También hicimos un primer informe de cómo se quedaban los servicios sociales tras el arrase del desmantelamiento con los recortes. Hicimos un informe también del incumplimiento de la prestación canaria de inserción, y este año vamos a centrar el estudio en dónde está la riqueza en Canarias y también las causas y consecuencias de que se esté produciendo esta situación, ¿no? Lo queremos, bueno, hemos ido haciendo también sistematización de nuestra práctica. Las acciones de calle, hemos participado en todas aquellas que se convocaban, introduciendo nuestra perspectiva, no solo nuestro color, digamos, de marea, sino poner lo que ponemos en el centro para hacerlo colectivo. Y también hemos creado algunas movilizaciones propias, ¿no? Bueno, la última, así más fuerte, fue el 12 de junio, que en toda Canarias hubo más de 450 personas que nos manifestamos en contra del desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Bueno, con las acciones de calle también estuvimos durante un tiempo haciendo algún tipo de actividades de teatro de calle que popularizan más el mensaje, como Apadrina a un banquero, la Lotería de los Derechos y algunas otras representaciones que de alguna manera nos hacen compartir las cosas para que todo el mundo nos podamos entender, ¿no? Además de pasear las pancartas, que también es importante hacerlo, ¿no? Distintas pancartas para que vean las distintas modalidades. Y si algo importante en Redescan es un trabajo de confluencia o de confabulación, de complicidad con otras organizaciones. Como decía antes Ana Gloria, participamos conjunto con toda la gente que estamos aquí en la mesa en la Asamblea Popular de Gran Canaria, ¿no? Participamos también, estuvimos durante un tiempo más cercanas a la Coordinadora por la Sanidad, que ahora ya pues compartimos mesa, ¿no? Más directamente, y con la gente de educación. La Organización de Personas Afectadas por los Recortes en Servicios Sociales en el barrio de Las Reollas, la Mesa por la Justicia Social, Recalco, que es una red de comunicación alternativa que promueve Radio Guiniguada,
En Tenerife están en la Asamblea de Movimientos Sociales, la Red Canaria por la Renta Básica de las Iguales, la Alianza Estatal por los Servicios Sociales Públicos y la Marea Naranja contra los recortes a nivel estatal. Bueno, todo aquello que sea confluir con otras organizaciones nos gusta y nos parece que es prioritario, porque nos parece que no hacemos nada si se soluciona la realidad en una parcela de la vida nuestra, sino en todas las dimensiones posibles. Por eso, bueno, las 6 ideas clave ya yo creo que lo podemos pasar, que ya está superado. Para el 2014 nos hemos planteado trabajar en procesos de debate y de trabajo práctico y concreto la lucha por la renta básica, con una iniciativa legislativa popular que hay a nivel estatal, más procesos concretos que trabajemos por la renta básica. Como espacio de confluencia también entre las distintas prácticas que estamos aquí, hemos planteado para el 2014 poner en el centro los puntos de información de derechos que van a ser sociales, de vivienda, de situación de violencia, de migración, de sanidad, de educación, ¿no? Como un lugar de encuentro en el territorio, en los distintos territorios. Nuestra idea es tener puntos en el máximo de lugares que sea de nuestros barrios y pueblos, más puntos móviles, ¿no? Que puedan ir moviéndose de un lugar a otro. Para esto también está, bueno, para todo está el espacio de la red abierta, pero especialmente este es un tema que le queremos dar más marcha, ¿no? Para el 2014. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero espérate, que no me acuerdo exactamente qué vamos a hacer. Bueno, en el tema de estudio, seguir con las movilizaciones, la comunicación y las alianzas, nada nuevo, sino renta básica y poner los puntos de información. Y acabar con una frase de Noam Chomsky, que también es un gran inspirador para nosotras. Dice que si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa, esa es nuestra alternativa. Gracias. Gracias, Ana Gloria. Pues les presento a Isabel Saavedra, asesora legal de Estado de Desahucios de Gran Canaria, y viene hablando del tema de afectados por la hipoteca. Sí, bueno, no vengo tanto como asesora legal, sino como activista, que me considero también dentro de la plataforma. Primero les contaré un poco lo que es la plataforma Afectados por la Hipoteca a nivel estatal y cómo comenzó, y luego hablaré un poquito ya más en concreto de lo que estamos haciendo aquí, concretamente en las Palmas de Gran Canaria y también en el sur de Gran Canaria. La plataforma Afectados por la Hipoteca surge en el año 2009 a raíz de que un señor que el banco lo va a echar de su casa y vive con su hijo, recibe 426 euros de ayuda, una cosita así, porque en aquel momento no me acuerdo cuánto era, decide que él no se va ese día de la casa y habla con sus vecinos, vecinas, familiares, amigos, y les propone pues plantarse delante de la puerta cuando venga la policía con la orden judicial a ver qué pasa, ¿no? Esto ahora lo hemos visto seguro en muchas ocasiones, sobre todo a través de la televisión, y nos parece algo pues hasta cierto punto que se puede hacer. Pero piensen que en aquel momento en el imaginario era imposible el pensar que se podía evitar un desahucio. Y Luis, que se llama así el señor, ese día consiguió pararlo. Era un desahucio de la Caixa, o de Caixa Cataluña más bien, en el que no solo perdía su casa, sino que se quedaba con una deuda de casi 100.000 euros, ¿no? Eso le parecía muy injusto, porque decía, ya se quedan con mi casa, me van a echar y encima tengo que pagarles 100.000 euros de deuda, ¿no? Y bueno, a raíz de ese caso, que por cierto Luis sigue viviendo en esa casa, ha parado 5 veces el desahucio y ya la Caixa Cataluña lo ha dado por desistido. A raíz de ese movimiento que se produce, ya digo, a nivel de vecinos, familiares, ¿no? Comunitarios, se surge la primera plataforma Afectados por la Hipoteca. Si bien es cierto que ya desde hacía muchos años, desde hace unos cuantos años, se venía estudiando por el Observatorio DESC, que es el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con sede en Barcelona, donde trabaja actualmente y trabajaba en aquel momento Ada Colau. Se venía hablando de problemas de la burbuja inmobiliaria que tanto se negaba por parte de los gobernantes, ¿no?
tanto por el Partido Socialista Obrero Español que estaba en aquel momento, como por todos los que se les planteaba la posibilidad de un cambio de ley, ¿no? Entonces, a raíz de esta primera, de este primer acto de desobediencia civil, como fue el parar el desahucio, pues surge la campaña Stop Desahucios, ¿no? Stop Desahucios es una campaña dentro de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que tiene otras muchas campañas. Lo que pasa es que quizás esta es la más conocida. De hecho, nosotros aquí nos damos en llamar Stop Desahucio Gran Canaria porque así surgimos, ¿no? Parando un desahucio. Y a raíz de esta campaña que se pone en marcha, empiezan a surgir movimientos en todo el Estado español que empiezan a paralizar desahucios hasta el punto que se han conseguido a fecha de hoy parar y evitar 900 desahucios, ¿no? en todo el Estado español. Pero no solo eso, sino que a raíz de que comenzamos a darnos cuenta de que la ley tiene defectos y que esos defectos podrían cambiarse, se realiza un proyecto de ley, es decir, se trabaja incluso a ese nivel, ¿no? La plataforma, junto con comisiones obreras, con OPT, con otras organizaciones sectoriales, presenta una iniciativa legislativa popular que se presenta en el año 2010, repito, gobernando el anterior partido, y no se le hace ni caso hasta que entra en el Parlamento este año, en el año 2013, ya gobernando el Partido Popular, y como ustedes saben, y si no saben se lo digo, se rechaza todo lo que se solicita por parte de la plataforma Afectados por la Hipoteca y se aprueba una modificación de la ley que en nada protege a las personas afectadas, ¿no? Si bien es cierto que sí que consigue que se empiece y se siga y continuemos ahora mismo hablando no solo a nivel de comunicación, de medios de comunicación, sino en los propios juzgados. O sea, yo esta semana estuve en un juicio que ha surgido gracias a que hemos podido alegar unas cláusulas abusivas que antes no se podían alegar. Y eso ha sido gracias a ese movimiento de cambio de ley que se produce desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, ¿no? Pero ha habido otras campañas, la campaña famosa de los scratches, que surge en las 2 primeras semanas de febrero, cuando esta iniciativa legislativa se está llevando a cabo. Se produce pues una campaña de preguntar directamente a los diputados y las diputadas que tienen que votar esa iniciativa legislativa cuál va a ser la intención de su voto, si sí o si no. Esto que dio mucho de qué hablar era y es una campaña pacífica que ya terminó, ya digo, duró 2 semanas. Y que se intentó, como ustedes saben, criminalizar a la plataforma pues porque los políticos y las políticas se sintieron agredidos por el hecho de que la gente se acercara a ellos a preguntarle, repito, de manera pacífica, cuál iba a ser la intención de su voto, nada más. En eso consistía la campaña, ¿no? Pero bueno, yo creo que en parte la plataforma Afectados por la Hipoteca lo que ha conseguido también es que se visibilice este grave problema, ¿no? Este grave problema que existe desde que estalló la burbuja inmobiliaria en el año 2008, que ha provocado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, es decir, bancarias solamente, no estamos hablando de desahucios, que también ha habido muchísimos a nivel particular, sino solamente por bancos se han producido 400.000 ejecuciones, ¿no? Esto, calculándolo así fríamente, estamos hablando de un desahucio cada 15 minutos aproximadamente. Bien, no solamente se han llevado a cabo estas campañas, sino también pues, se han presentado mociones ante los ayuntamientos para que los ayuntamientos intercedan con los bancos con los que trabajan, para que los ayuntamientos consigan que se paralicen determinados impuestos como el IBI, que se cobra incluso cuando ya se ha subastado la vivienda. Y bueno, en este sentido nosotros aquí en Gran Canaria, por llevarlo ya un poquito más a nuestro territorio, lo que hemos llevado a cabo son pues, talleres de asesoramiento colectivo en los que una vez a la semana, que es los miércoles por la tarde y en el local que nos cede Acción en Red, porque nosotros trabajamos de una manera muy cercana con Acción en Red, que nos presta sus recursos, porque estos desahucios o plataformas Afectados por la Hipoteca carece de todo tipo de recursos económicos. O sea, nosotros no recibimos ningún tipo de subvención ni nada, solamente pues, donativos, que son bien pocos, pero también pues, nos intentamos
mantener, por así decirlo, con venta de camisetas, con venta de chapas, haciendo de vez en cuando algún acto en el que podamos sacar algo de dinero, ¿no? Pero bueno, el hecho de que se nos ofrezca por parte de Acción en Red el local, por ejemplo, está muy bien porque tenemos otras plataformas que están reuniéndose en parques al aire libre, lo cual en Canarias pues todavía, ¿no? Pero hay otros sitios en los que resulta extremadamente complicado. Pues nosotros tenemos nuestra reunión, como decía, los miércoles por la tarde y allí pues vienen todas las personas que tienen un problema con hipoteca. Y lo que estamos intentando conseguir es que, incluso aunque no haya abogados en esa reunión, ellos mismos, ellas mismas sean capaces de asesorarse entre sí, ¿no? Porque el empoderamiento consiste en eso, en que ellos ahora son capaces de traer su escritura, de saber enseguida reconocer dónde está la cláusula abusiva, ¿no? Saber lo que es un interés moratorio excesivo y todo este tipo de cosas que antes nadie sabía. Pues ahora hemos conseguido que la gente pues, lo conozca y si no lo conoce va allí, pregunta y casi todos los voluntarios o voluntarias son también personas afectadas, lo que decía antes Iván, compañero, que efectivamente no se trata de técnicos que van allí para decir esto es así, así, sino que son las propias personas las que están aconsejándose unas a otras, ¿no? Y eso es de un valor inconmensurable. Igual que la campaña de acompañamientos que hemos iniciado para, en muchos casos, los bancos que no quieren aceptar escritos o no quieren recibir a la persona, pues van con un grupo de personas afectadas o de voluntarios de la plataforma con sus camisetas, con, si es posible, algún medio de comunicación o cuando menos pues haciendo fotos o sacando un vídeo y entonces la cosa cambia muchísimo, ¿no? Enseguida pues abren puertas y en algunas ocasiones pues ha venido incluso la policía, pero todo eso de lo que se trata es de llamar la atención sobre algo que está ocurriendo y que es tan injusto como es que no se modifique una ley que podría ser perfectamente modificable, no estamos pidiendo ningún imposible, ¿no? También estamos trabajando pues talleres para el tema del IBI, como decía antes, para que la gente que está pues ahora mismo sin poder pagar la hipoteca y sabe que va a perder su casa, porque en el fondo sabemos que todo esto lo que estamos consiguiendo es que la gente pueda permanecer en la vivienda, es decir, sin confundir lo que es el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad, porque la propiedad va a pasar tarde o temprano a la entidad financiera, pero que encima no tenga que sobrecargarse con impuestos como por ejemplo el de la contribución, ¿no? o el IBI. También hacemos lo que denominamos obra social, que surge, es una campaña que surge cuando tantas familias se están quedando sin vivienda y hay tantas viviendas en manos de entidades financieras vacías. Estamos hablando de más de 3 millones de viviendas en todo el país, pues buscar realojar a esas familias en las viviendas propiedad de las entidades financieras, ¿no? Se llevan liberadas, que es como llamamos, 712 viviendas de toda España, sobre todo en Cataluña, y bueno, ya es un tema que está empezando a llamar la atención incluso en Europa, desde donde ya se ha llamado la atención también para que se busque soluciones a estas familias cuando, repito, hay más de 3 millones de viviendas vacías. Estos realojamientos se hacen de una manera muy estudiada, muy organizada, incluso cuando ya está hecha se comunica al propietario del edificio que se quiere empezar a pagar algún tipo de alquiler, o sea, nosotros vimos absolutamente, como decía antes, del asistencialismo, simplemente es el derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda, según lo que cada uno gane, pues podrá pagar más o menos, ¿no? También hacemos, como decía Coldovi antes, pues reuniones para conseguir llegar a más gente. Ahora el punto de información de derechos nos parece que es una idea buenísima, que lo hemos hablado ya muchas veces, a ver si lo ponemos en marcha de una vez este año 2014, porque entendemos que muchísima gente no puede acercarse donde nosotros estamos o no nos conoce, porque evidentemente no tenemos los medios para llegar a todo el mundo, pero el poder nosotros desplazarnos y llegar a los barrios a través de las asociaciones vecinales o de la manera que decidamos nos parece una idea buenísima. También nos hemos reunido con Inés Rojas, la consejera del gobierno, para intentar que la ley de vivienda canaria pues sea una ley más justa de la que tenemos a nivel estatal. Les hemos hecho nuestras propuestas. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Las Palmas y hemos hecho una guía conjunta que ha editado el Ayuntamiento y ha repartido por todos los barrios
para que la gente sepa cómo enfrentarse al problema de perder la vivienda. Y bueno, sobre todo también intentamos que se creen nuevas plataformas dentro de la isla de Gran Canaria, porque nosotros hubo un momento que íbamos al sur o que la gente del sur venía a nosotros y creíamos que era importantísimo que se creara una plataforma, y así se hizo que es el Stop Desahucios Sureste, ¿no? Simplemente decir que la plataforma Afectados por la Hipoteca no ha parado de crecer en cuanto a gente que está cada vez más, por desgracia, sufriendo el problema y está acudiendo a las mismas, pero también no ha parado de crecer porque ha demostrado, y yo les invito a ver los vídeos que hay en internet hechos por la paz, que la finalidad que busca es tan legítima que no puede ser de otra manera. Es decir, esto no se trata de pedir una cosa hoy y mañana nos hemos olvidado. Esto es una cosa que tiene que ser un cambio estructural, ¿no? Y hasta que no se consiga, repito, esa modificación de la ley sobre el tema de las hipotecas, pues continuaremos luchando, ¿no? Pero evidentemente ha conseguido muchísimas cosas, porque esta modificación de la ley, por muy poca que sea, yo les diré que en junio de este año fue cuando pudimos presentar los abogados de la plataforma los escritos alegando cláusulas abusivas. Están empezando a verse ahora los juzgados, mientras han estado paralizados todos los desahucios. De hecho, ahora no se ven tantos estos desahucios como antes, precisamente por eso, porque el trabajo que se ha hecho a nivel, sobre todo legal, a través de una red que tenemos también de abogados y abogadas voluntarias estatal, ha sido impresionante, ha sido grande, y los jueces incluso pues se han planteado cosas que antes no se hubiesen planteado nunca, porque evidentemente ellos aplican la ley y la ley tal y como estaba antes no daba ningún tipo de opción. Pero bueno, queda mucho todavía por lograr, y esperemos que no perdamos las fuerzas y consigamos tejer más redes, o las que tenemos, conseguir hacer conjuntamente ese tipo de acciones, porque yo creo que la clave está efectivamente en eso, ¿no? En llegar a la gente desde las propias redes, como decía también antes Marco. Gracias, Isabel. Y por último, no menos importante, no te llaman, representando a Canarias por la Educación Pública, Ana Gloria Sánchez Ruano, profesora del IES de Carrizal y miembro del sindicato EA Canarias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la organización y a ustedes por la presencia. Vamos a ver, Canarias por la Educación Pública es un movimiento que tiene una estructura bastante difusa y que tiene muy joven. Es un movimiento que nace como movimiento asambleario después de las movilizaciones que se fueron haciendo durante el curso 2011-2012. Ese verano, hace 2 veranos, el verano pasado, coincidió con un encierro que organizaba el colectivo Estudiantes Preparados en la universidad, que estuvieron más de 100 días allí encerrados y encerradas, y coincidió también con una cierta movilización en el terreno de la educación, pero además una movilización que trascendía solamente a lo que era el profesorado, sino en el que ya empezaba a ser movilizaciones de alumnado, de familias y de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, no solamente docentes, sino también personal laboral, en contra de lo que estaban siendo los recortes en educación, en contra de todo el desmantelamiento que estamos viendo en la educación pública, y también en contra de esa LOMCE que empezaba a aparecer, porque eso se sumó un poco más tarde, en contra de las políticas que se estaban llevando tanto a nivel estatal como a nivel de Canarias en educación. Yo voy a intentar ser breve. En ese momento planteamos hacer una asamblea multitudinaria después de una movilización, y se empezaron a hacer asambleas, sobre todo en la sede de la ULPGC, a la que iba asistiendo en principio bastante gente, y luego ya nos planteamos pues que eso podría establecerse como el colectivo, aunque bien hay que decir también, bueno, ahí tenemos algunos carteles de la anterior, de las asambleas que hacíamos, difundíamos, porque entendemos que es muy importante precisamente la participación. Hay que tener en cuenta que en educación contamos con unos centros de trabajo muy dispersos por todo el territorio, hablamos de solo en esta provincia de más de 600 centros. Cualquier movimiento que quiera difundirse en los colegios, a la vez que aparentemente tiene relativa facilidad porque hay una dirección oficial,
también tiene mucha dificultad porque a pesar de que se manda información a los centros, luego es muy difícil que esa información se difunda dentro. A pesar de que tenemos un colectivo muy heterogéneo, también se hace difícil que busquemos espacios. Antes hablábamos precisamente de la saturación a la que nos somete el sistema, pues se hace difícil que busquemos espacio para coordinación. Ahora bien, supone también un reto un montón de importante, y yo creo que, o en Canales por la Educación Pública creemos que es un espacio de transformación social con un potencial tremendo, porque estamos llegando no solamente a las futuras personas adultas, estamos llegando a la mayor parte de las familias, porque todo el mundo tiene alguien relacionado con educación, o hijos o hijas, o sobrinos o nietos, y estamos llegando a muchos puntos del territorio. Es decir, conseguir difundir una idea a través de los centros docentes es conseguir que la idea realmente entre en la sociedad. Tiene dificultades en conseguir que eso sea así, pero también desde luego es un reto muy importante. Y también es un espacio, hablábamos antes de participación ciudadana a través de la educación. El objetivo de Canales por la Educación Pública es conseguir pues, una educación pública, laica, gratuita, de calidad, y también conseguir que sean los colegios espacios de participación. Conseguir eso, desde luego, conseguir que realmente la sociedad participe, y en ocasiones, pues bueno, pequeñas actuaciones se van haciendo en esa línea desde cada centro, ¿no? O desde muchos de los centros. Bueno, decimos que empezamos con asambleas y luego nos planteamos pues, un poco dar cierta forma a esas asambleas iniciales. Pues con la creación de medios electrónicos de difusión se creó un blog, Canales por la Educación Pública, una dirección de correo electrónico para difundir información, un perfil de Facebook, actuaciones pues un poco en la línea de difundir, ¿de acuerdo? Y ante la amenaza de la llegada de la LONCE, pues nos planteamos que había que informar de esa LONCE tan temida, pero tan poco conocida también, y repartimos mucha información, numerosos contactos, hemos participado en espacios, lo de arriba es la cabecera del blog, difundido información en las distintas huelgas generales que ha habido, hemos apoyado la participación en las mismas, o en las huelgas específicas de educación, en las movilizaciones damos información, participamos en la Escuela de Verano de Canarias, trabajamos conjuntamente con otros colectivos, antes lo decíamos en la Asamblea Popular de Gran Canaria, con lo que coordinamos las acciones que se están haciendo, informamos a otra gente que a su vez pues, da información en los entornos en los que se mueve. Pues por ejemplo la última movilización que hubo del 24 de octubre, si no estoy equivocándome en la fecha, la verdad es que fue todo un soplo de aire fresco, decir, bueno, pues parece que realmente la gente está por decir, bueno, no nos gusta esta educación, ahí hay todo un potencial, que el reto es organizarlo, que esa participación no se quede solo en una movilización puntual, sino con la red que hablábamos de cada centro, se continúe en la lucha, porque la LONCE está aprobada, pero es necesario seguir analizándola, discutiendo, explicando por qué no consideramos que no es la mejor ley para la educación, y también seguir organizándonos desde cada centro en contra de los recortes. Hemos apoyado también campañas de otros colectivos, por ejemplo, otros colectivos que en un momento u otro han formado parte de Canales por la Educación Pública, de la Asamblea. Pues por ejemplo, la campaña de comedores escolares, que con algunos errores, pero al fin y al cabo se consiguió que se establecieran comedores escolares, se consiguió que se establecieran ahora desayunos. Hemos hecho también acciones concretas, reivindicativas y acciones de participación. Las imágenes que se ven son de un encuentro que hicimos en el municipio de Güemes el año pasado, primer encuentro por la educación pública canaria. Pues vino a ser una mañana en la que además de actividades, seguimos informando de qué suponía la LONCE, informamos en concreto la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del municipio de Santa Lucía, FANUESCA, que ha elaborado un vídeo, pues allí se difundió. En algunas ferias hemos estado presentes también, pues manifestando estas ideas. Este año hicimos el segundo encuentro por la educación pública, que fue en el municipio de Santa Lucía. Aún no hay imágenes de eso porque utilizamos una presentación anterior, y en definitiva pues y hacer participar en la comunidad educativa
intentando que de algún modo nos organicemos. Ahí hay imágenes de huelgas estudiantiles que por supuesto hemos apoyado, pues que de algún modo participemos desde cada centro, pero también intentar coordinar distintos esfuerzos. Por ejemplo, ahora hay un colectivo en Magisterio que se ha acercado a Canarias por la Educación Pública y bueno, de algún modo coordinar. Podemos decir que es un colectivo de colectivos. No tenemos ni sede ni estamos establecidos como organización legalmente, sino simplemente el esfuerzo que hacemos es coordinar luchas que se realizan desde distintas comunidades educativas o hay que hacer una mención a la comunidad del norte, donde está muy organizada, incluso antes de que se estableciera Canarias por la Educación Pública. Ya hay una asamblea por la educación pública en el sureste también y ahora mismo estamos encontrando con la dificultad de que la participación cada vez es más escasa. Frente a eso lo que nos planteamos es pues, hacer realidad precisamente con los contactos que se han ido desarrollando en este tiempo, intentar hacer realidad eso de que decíamos antes de que en cada centro se autoorganice la comunidad educativa de ese centro. Pues estamos trabajando en esa línea. Ya desde luego hay muchos contactos, sabemos que hay ganas en algunas comunidades educativas de seguir luchando, de seguir trabajando, quizás menos en otras, pero el potencial sigue ahí. Y bueno, la LOMCE está aprobada, tenemos ese reto por delante, hacer resistencia a su aplicación, hacer resistencia real, no solamente resistencia de así un poco de publicitar que se hace, sino ver de qué manera se encara. No es nada fácil porque es una ley estatal que va a venir impuesta y sobre todo en la línea de lo que hablábamos antes, difundir entre la población de que es necesario que entendamos que hay otra manera de hacer las cosas. No podemos dejarnos vencer frente al discurso que nos viene impuesto de decir, bueno, que estamos en crisis y que vamos a hacer porque hay que recortar. No es cierto, hay otras maneras de invertir los dineros públicos, otras maneras de organizar las sociedades y eso hay que decirlo. Y termino con una frase de Claudio Naranjo: es importante cambiar la educación para cambiar el mundo. Bueno, este ha sido el resultado de las 5 buenas prácticas que se recomendaban desde la jornada y creo que ahora es el momento en que ustedes tengan voz, incluso a veces voto, por lo menos que opinen libremente entre todos y todas y que podamos aportar ideas y que nos gusta, que no nos gusta, que modificaríamos, que cambiaríamos, que aceptaríamos. Venga. Bueno, yo rompo siempre el fuego. A lo mejor lo que vaya a decir puede traer un poquito de polémica, pero también va a venir interesante para la reflexión luego en los diferentes grupos. Decir que estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas cosas que a lo mejor pues, en educación puedo compartir o no, pero hombre, hay que seguir luchando por lo que ustedes están reivindicando. Y yo sí que quería apuntarme una opinión para mí importante, porque para eso he venido y estuve en Tenerife. Primero quiero decir que yo, en la época de Jerónimo Saavedra, fui el director general de deporte escolar. No estoy afiliado ni he estado afiliado a ningún partido. Luego me llamaron los señores de Coalición Canaria y llevé el deporte de asociaciones de vecinos y todo lo que fue el campeonato de Canarias y demás. Y luego últimamente en la cogobernación del Ayuntamiento de Santa Cruz he sido director de deportes y también director de empleo. Sigo sin estar afiliado a ningún partido, pero lo digo por lo que voy a decir. Y es que a mí estos encuentros y estas jornadas, por supuesto a lo que dijo el compañero, pues algunas cosas las comparto, otras no las comparto, como muchos de nosotros que estamos aquí y que venimos con cada uno con su ideología, pero lo que nos une es el voluntariado y la atención al necesitado, la atención a los excluyentes, a la pobreza y demás. Eso es lo que me une. Entonces, le decía a la organización, y lo repito, para que luego ustedes en cada uno de los grupos, si lo creen conveniente, lo matizan, y si no, es que no me gustan que se politicen estos encuentros. No me gustan.
sinceramente lo digo. Y luego, lo otro es que se está hablando, yo soy un hombre de la educación y del deporte, pero la educación es íntegra. Hay que defender la educación pública por encima de todo, pero hay otra educación que tenemos que defenderla, la concertada y la privada. La privada hará su mundo, y seguro que vamos a complementarnos para ayudarnos de ellos, y a lo mejor tendremos que pedir dinero a la privada, pero hay que defender la sanidad. En este momento la sanidad, en lo que es atención primaria, en lo que es atención de lo que es ambulatorio, es extraordinaria, y la hizo el Partido Socialista. Hoy lo que es prevención del colon, prevención de próstata, es maravilloso. Y hay que seguirla defendiendo, pero dejen que el complemento de la otra sanidad. Y eso es lo que yo quería decir. No politizar y defender lo social, lo político, lo sanitario y lo educacional íntegramente. Yo me he ofrecido el negocio porque tenía que decir, nos vamos a tomar un café. Pues claro, ahora levantas la liebre y nos quedamos todos con ganas de matarte o besarte, pero si no nos haces indiferentes, desde luego. Pero claro, ahora es momento café. Damos una intervención.